Bueno, mis hermanitos, el Señor Jesucristo los bendiga. Quiero saber si todos me están escuchando bien. Sí, hay buen sonido. ¿Sí estamos bien de sonido o no? Sí, perfecto, pastor. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, vamos a predicar el día de hoy una palabra. Ya habíamos hablado un poquito acerca de hace 3 semanas que prediqué. El Señor puso en mi corazón una palabra muy hermosa que, que nos dio a nosotros un poquito más de conocimiento en Él, ¿cierto? Y la palabra que se predicó en aquel momento fue: yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Hoy vamos a ver digamos, una segunda parte, por así decirlo. Por supuesto que no debería uno llamarlo segunda parte porque la suma de la palabra es una sola, ¿cierto? Pero vamos a dar una continuidad a lo que estábamos hablando, de cierta manera. Vamos a dar una continuidad a lo que se ha venido explicando, ¿cierto? Y vamos a conocer un poquito más acerca de quién es la luz, ¿cierto? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Por qué el Señor nos decía que Él es la luz del mundo? ¿A qué se refería Él cuando nos dice que Él es la luz del mundo, ¿cierto? Entonces, y sin embargo, si aún nosotros pensamos y tenemos ese convencimiento de que Él es la luz del mundo, entonces, si hay luz, pues por supuesto que tiene que haber tinieblas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que aún siguen en tinieblas, ¿cierto? ¿Qué pasa con todas estas personas que aún no creen a la verdad, ¿cierto? El Señor dice que aún no les ha amanecido. Todas estas personas que aún siguen que tienen ese velo puesto, ¿cierto? Que no les permite ver claramente quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que no les permite, de cierta manera, entender de que ese Señor Jesucristo que un día habló y dijo: yo soy la luz del mundo, es el único y verdadero Dios Salvador. Es el único que ha venido aquí a la tierra, que se hizo carne, siendo Él espiritual, viviendo Él en lo espiritual. Dice que traspasó los cielos de los cielos, ¿cierto? Y vino aquí, se hizo carne, se manifestó, se hizo visible, anduvo entre nosotros. Vino con un propósito. ¿Cuál era ese propósito entonces? Era el propósito de llevarnos a la vida eterna con Él, ¿cierto? Era el propósito de dar cumplimiento a la palabra cuando Él había dicho que Él mismo iba a venir y nos iba a salvar, ¿cierto? Por eso es tan importante que nosotros tengamos presente siempre el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de los apóstoles, el testimonio de Juan, porque el testimonio es algo muy importante, es supremamente importante. Y nosotros como seguidores, digamos, como discípulos o como hijos de Dios, tenemos que tener algo muy claro, que así como ellos dieron testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo, de que quién era ese Dios, quién es ese Dios que vino a morar en la tierra, a salvarnos a nosotros, es igual nosotros también como seguidores y como hijos de Dios, debemos también dar testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener la firmeza, debemos tener el conocimiento, debemos tener ese convencimiento, ¿cierto? De que ese Dios que vino a salvar es el que mora en nosotros, ¿cierto? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos esa verdad en nuestra vida, por supuesto que el Señor dice que Él pone ese sello en nosotros, es el sello del Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos hace hijos de Él, ¿verdad? Entonces, eh, recopilemos un poquito qué fue lo que nosotros hablamos en algún momento. La vez pasada, en la prédica pasada, estuvimos hablamos sobre Juan 8:12, ¿verdad? Juan 8:12, ¿qué dice la palabra de Dios? Miremos qué dice Juan 8:12. Juan 8:12 ya lo habíamos hablado anteriormente, recordemos porque es un versículo supremamente importante y es básicamente, eh, digamos, la parte más importante de lo que estamos hablando para que nosotros entendamos este mensaje. Dice la palabra de Dios, Juan 8:12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Y recordábamos también un poquito, explicábamos también en un momento y decíamos que si Él dice que Él es la luz del mundo, ¿qué representa eso para nosotros entonces? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor Jesús cuando dice que Él es la luz del mundo?
porque si hay luz, ¿cierto? Y él dice que él es la luz del mundo, significa que el mundo está en tinieblas, que el mundo está en oscuridad, ¿cierto? Que el mundo está en oscuridad. Y hablábamos también de que esa oscuridad, de que esas tinieblas, ¿cierto? De que ese velo que tiene la gente es ignorancia, por supuesto que es ignorancia, ¿cierto? Representa muchas cosas aparte de la ignorancia. ¿Qué más representa el velo o la oscuridad? ¿Qué más representa en la vida de una persona toda esa oscuridad? Representa orgullo, ¿cierto? Representa un corazón no dispuesto al Señor, ¿cierto? Un corazón no dispuesto a entender, a recibir, ¿cierto? La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros vemos, la palabra de Dios nos dice claramente, ¿cierto? Y vemos varios ejemplos como grandes personajes, los grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo en algún momento tampoco creían. Ellos eran, digamos, de cierta manera, algunos eran judíos. Hablemos específicamente del caso de Pablo, ¿cierto? Pablo era un judío, ¿cierto? Era judío de judíos. O sea, Pablo era un fariseo, conocedor de la escritura, conocedor de la ley, ¿cierto? Y era estrictamente conocedor de la palabra de Dios. Entonces uno dice, bueno, en cierta manera, no es ninguna garantía de que uno diga, sí, yo conozco a Dios, si realmente no conocemos quién es el verdadero Dios, ¿cierto? Porque por supuesto que nosotros, sí, en algún momento, como decía Pablo, sí, nosotros, Pablo creía en Dios, pero no sabía cuál era el nombre de Dios, ¿cierto? Porque recordemos que Pablo perseguía incluso a los discípulos del Señor. Miremos cuál es el ejemplo de Pablo. Vamos a mirar un momentico por ahí el ejemplo de Pablo. ¿En dónde está? Está en Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar Hechos de los Apóstoles qué dice. Vamos a mirar la conversión de Pablo. Vamos a ver qué nos dice y vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesucristo por medio de este hermoso ejemplo, ¿no? Miremos qué dice Juan. Estábamos hablando acerca de la luz, ¿verdad? Y cuando mirábamos que decía la palabra de Dios que cuando el Señor decía que Él es la luz del mundo, significa que si Él es la luz del mundo, todo el mundo está en tinieblas, todo el mundo está en oscuridad, ¿verdad? Miremos qué dice Juan 12:46. Dice la palabra de Dios, Juan 12, capítulo 46, dice, yo la luz, ¿cierto? Está hablando el Señor Jesucristo, dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, dice el Señor, ¿cierto? Él lo que quiere siempre es sacarnos a nosotros de donde estamos, digamos, de cierta manera, en esa oscuridad, en esa ignorancia, en esa, digamos, con ese velo puesto para que veamos siempre quién es nuestro Señor, ¿verdad? Miremos lo que dice también Juan 3:19, 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano, el esposo Victoria, ¿cierto? Sí, señor. El Señor Jesucristo lo bendiga. Muchas gracias. Entonces, hay veces que nosotros, a veces que estamos muy cómodos, ¿verdad? Estamos muy cómodos en lo que nosotros hacemos a diario. Por supuesto que nosotros a veces cometemos errores y definitivamente a nosotros nos tiene que poner a pensar todas estas cosas porque nosotros estamos muy cómodos. Y a veces como que cuando se predica la palabra de Dios, entonces como que no estamos como con esa disposición de escuchar, a veces como que no estamos con esa disposición de generar un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Debemos de nosotros siempre tener esa disposición a ser redarguidos por la palabra, porque el que habla no es el pastor o el que habla no es un predicador, el que habla es el Señor Jesucristo por medio de ese predicador. El que habla siempre es, porque el del predicador, como dice la palabra, siempre tiene que salir la palabra de Dios, ¿verdad?
Miremos también Juan capítulo 12, versículo 35. Vamos a leer hasta el 43. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, ¿quién está hablando acá? Está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice Jesús. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre nosotros, entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. En el versículo 36 dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Curioso que el Señor nos muestre aquí en la palabra que Él les estaba diciendo algo, pero aún así se ocultó de ellos, ¿verdad? Porque mire lo que dice el versículo 37, la palabra siempre nos explica y nos da a nosotros esa claridad, ¿cierto? Y nos da a nosotros esa explicación de qué es lo que sucede ahí. Nosotros podemos ver muchas cosas en las escrituras, pero cada cosa que está escrita aquí deja una enseñanza, deja algo que deja una confirmación de algo que estaba escrito, es para que se cumpliese algo, ¿verdad? Y dice en el versículo 37 así, pero a pesar de que habían hecho tantas señales, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esa era la razón principal por la cual el Señor se había ocultado de ellos. Porque a pesar de que el Señor Jesús estaba delante de ellos, ¿verdad? ¿Qué sucedía con ellos? El Señor había hecho muchas señales demostrando por varias situaciones y varias señales decía, yo soy el Cristo, ¿cierto? Yo soy el que vine a salvar, yo soy ese Dios todopoderoso, pero aún así ellos decían, no, no le creemos. En alguna palabra, en algún momento la palabra también dice, si tú eres el Cristo, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dice el Señor, dice el Señor en la palabra, que le preguntaron los fariseos, ¿cierto? Los judíos, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ya, decían cuando confrontaron al Señor. Y el Señor, ¿qué le respondió? Pero si ya se los he dicho y no creéis. Ya se los he dicho y no creéis. Entonces, a veces podemos ver incluso en las escrituras que hay muchas, digamos, malas interpretaciones, malas traducciones en la palabra de Dios, ¿cierto? Que han tergiversado la verdad de nuestro Señor Jesucristo y la han convertido en otra cosa, ¿cierto? La han convertido en mentira, ¿cierto? Porque eso no decía la palabra de Dios, es más, eso no lo dijo el Señor, pero ellos han traducido de cierta manera para explicar, digamos, hablando específicamente de la Trinidad, explicar algo que no tiene ni siquiera razón de ser, ¿sí, verdad? Hablando de algo que no existe, por supuesto, pero ellos han tergiversado toda la escritura para hacer ver al Señor como tres dioses o como tres personas, que por supuesto que eso ya hemos hablado infinidad de veces también, y podemos ver que definitivamente las personas que creen en una Trinidad, bueno, aún hay un velo puesto, ¿cierto? Hay un poco de ignorancia también con respecto a las cosas del Señor, porque debemos escudriñar un poquito más, pero al escudriñar, como les digo, debemos nosotros tener un corazón dispuesto a recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a recibir la palabra de Dios tal cual como está escrita, como Él no la, porque realmente el Espíritu es el que nos reconforta a nosotros, ¿cierto? Es el que nos llena a nosotros, el que nos dice y el que nos da el pleno convencimiento de lo que estamos leyendo es correcto o no, ¿cierto? Él es el que nos redarguye y que nos dice a nosotros, el que nos confirma a nosotros la palabra. Todos nosotros lo hemos visto, hemos analizado muchísimos errores y hemos visto cuál es la verdad detrás de todo ese error. Y uno a veces se pregunta y uno dice, bueno, ¿por qué están esos errores ahí? ¿Por qué están esos errores? Pero la pregunta no debería ser por qué están ahí, sino por qué aún siguen ahí, ¿cierto? ¿Por qué esos errores aún están ahí? Y nosotros vemos que definitivamente la verdad no es para todo el mundo.
La verdad no es para aquel que tiene un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de un corazón lleno de ego, ¿cierto? A no recibir y a no aceptar la verdad de Dios, ¿cierto? Como dice el Señor mismo, yo mismo les enviaré un poder engañoso. Eso está también Segunda de Tesalonicenses, si lo queremos leer también, ¿cierto? Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 10-12. Miremos qué dice ahí, para que miremos cuáles son esas personas, aquellas personas que aún tienen ese espíritu de incredulidad, ¿cierto? Aún tienen ese espíritu de incredulidad, aún tienen ese poder engañoso que les pone ese velo encima, que no los deja ver, que aún están en tinieblas, que aún siguen engañados, ¿verdad? Pero que a pesar de escuchar la verdad, siguen en su mentira, siguen profundizando cada vez más en su mala doctrina y en su errónea enseñanza, ¿verdad? Miremos qué dice entonces la palabra de Dios. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10-12. Dice así. Capítulo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cierto que sí? Por esto, dice el Señor, por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, dice el Señor. Amén. Entonces, es cierto, hay muchas malas traducciones y hay mucho engaño, ¿cierto? Pero ¿por qué aún están ahí? ¿Por qué el Señor no ha permitido que eso sea quitado por completo para todos? Porque si se quita para unos, ¿por qué el Señor les muestra la verdad a unos y a otros no? Es porque aún no tienen ese corazón, aún tienen ese corazón incircunciso, como dice la palabra de Dios allá en Deuteronomio, ¿cierto? Que la circuncisión no es la de la verdadera circuncisión es ese corazón dispuesto al Señor, ¿cierto? Es un corazón abierto, un corazón de carne, un corazón humillado, un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, estábamos en el versículo, en Juan 12:35, leamos el 37. Ya leímos el 37, sigamos con el 38 entonces. Dice Juan 12 en el 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. En otras traducciones también dice, y yo los salve, ¿cierto? Versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Versículo 42, como todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban ¿qué? Dice la palabra de Dios, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que sucede con muchas personas hoy en día. A veces preferimos seguir más confortables en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento, que ser amonestados, ¿cierto? Que recibir la amonestación de parte del Señor, ¿cierto? Aún nuestra vida, hay ciertos aspectos de nuestra vida que aún no han cambiado, pero que por supuesto el Señor siempre nos está llevando, nos está martillando en las mismas cosas, en las mismas situaciones, y aún nosotros seguimos tan cómodos en nuestra forma de ser y en nuestras cosas, ¿cierto? Que no generamos un cambio en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ya ponernos a pensar qué es lo que está pasando con nosotros. Tenemos que ya cambiar nuestra forma de ser, analizarnos nosotros mismos y mirar
qué es esa parte de mi vida que yo necesito cambiar para que haya un conocimiento cada vez mayor de las cosas del Señor y que podamos estar frente a Él de cierta manera, ¿cierto? Que haya un conocimiento pleno por parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Miremos lo que dice también la palabra de Dios en Isaías 8, 8, 16, 22. Dice la palabra de Dios, versículo del 16, partiendo desde el 16, dice la palabra de Dios así. Ata el testimonio, dice el Señor, sella la ley entre mis discípulos, ¿cierto? Qué importante que el Señor comience hablándonos a nosotros acerca de esta palabra. Hace poco estuvimos viendo también un estudio del pastor Luis Alberto, estuvimos viendo un estudio muy bonito acerca de la escritura, ¿cierto? Y mirábamos cositas acerca de la ley. ¿Por qué la palabra de Dios hay en ocasiones, ¿no? Porque hay gente que aún dice que la ley fue abolida o que nosotros ya no estamos bajo la ley, ¿cierto que sí? Pero la palabra de Dios es clara, ¿cierto? Cuando dice, ata el testimonio. ¿Cuál testimonio será el que yo debo de atar a mí? ¿Cuál será ese testimonio que yo debo seguir? ¿Cuál será ese testimonio que el Señor Jesucristo me está a mí instando a que tenga en mi corazón, a que lo ate conmigo? ¿Cuál es ese testimonio? La palabra de Dios es clara, ¿cierto? Dice que Él vino a dar testimonio de Él mismo. Él vino a dar testimonio de que Él era el Cristo. Él fue el Cristo, Él es el Cristo, Él fue el que vino a salvarnos. Ese es el testimonio que nosotros debemos guardar, ese es el testimonio que nosotros debemos tener, ¿cierto? Que nosotros debemos conservar en nuestro corazón. Dice, sella la ley entre mis discípulos. ¿Por qué será que dice el Señor, sella la ley entre mis discípulos? ¿Cuál será ese propósito de sellar la ley entre mis discípulos? ¿Significa entonces que ya no la debemos seguir? Porque el Señor dice que la sella entre los discípulos, ¿cierto? Específicamente entre los discípulos, ¿cierto? Sella la ley entre mis discípulos. ¿Por qué será eso? Porque el Señor nos quiere decir claramente que nosotros como discípulos debemos seguir la ley y los mandamientos, los preceptos del Señor. Eso no ha sido abolido. Por el contrario, antes es lo que nosotros tenemos que seguir, es lo que nosotros debemos conservar en nuestro corazón, lo que nosotros tenemos que tratar de obedecer, ¿cierto? Tratar no, debemos de obedecer, no es que si quiere o puede, no, es una obligación, es un mandamiento del Señor, a seguir los mandamientos, a seguir los preceptos, a seguir las ordenanzas del Señor. Recordemos que cuando hablamos de ley, ¿cierto? No hablamos más de otra cosa que las ordenanzas y las enseñanzas y las costumbres de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Hablamos específicamente de la enseñanza y de los mandamientos de nuestro Señor. Por eso Él dice, sella la ley entre mis discípulos. ¿Verdad que sí? Dios permita que esto quede claro entre nosotros, porque es la ley y el testimonio lo que debe haber en nuestro corazón. Versículo 17 dice así, esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en Él confiaré. Cuando dice la palabra de Dios, que escondió su rostro de la casa de Jacob, hemos estado viendo también en los estudios. Esos estudios son muy hermosos porque discernimos mucho, ¿no? Desmenuzamos mucho la palabra de Dios. Esos estudios nos llevan a nosotros a escudriñar un poquito más en las Escrituras y hemos podido aprender mucho acerca de lo que significa la casa de Jacob, ¿cierto? El pastor Luis Alberto también está dirigiendo un estudio muy hermoso acerca de la nación de Israel y nos hemos estado dando cuenta cuál es esa verdadera nación en la cual el Señor le llama, cuál es ese remanente de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la verdadera casa de Jacob? ¿Cuál es la verdadera reino de Israel o la nación de Israel, ¿cierto? Aquí la palabra de Dios es clara cuando dice que Él escondió su rostro de la casa de Jacob. Recordemos en algún momento cuando el reino fue partido en dos, ¿cierto? Cuando el Señor desechó su pueblo. Recordemos que hay una palabra también muy hermosa cuando el Señor dice que Él desechó su pueblo y dice que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son
no son pueblo mío, también les serán llamados hijos del Dios Altísimo. ¿Cierto que sí? Es una palabra muy hermosa porque además que tiene una amonestación muy grande porque el Señor nos está diciendo a nosotros que Él desechó su pueblo en algún momento. ¿Por qué lo desechó? Lo desechó a causa de la idolatría, lo desechó a causa de sus malos hábitos en cuestión de desobediencia y de rebeldía en contra del Señor, ¿cierto? Porque fueron y pusieron ídolos y una cantidad de cosas, pusieron, mejor dicho, todo lo tergiversaron, aparte de la escritura y de las cosas que eran del Señor, todo lo manipularon, lo torcieron por completo. Y uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo ahí entonces? ¿Cierto? Por supuesto que la palabra de Dios es clara, dice que Él desechó ese pueblo a causa de todas estas cosas, pero también nos dio una promesa hermosa, dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, también serán llamados hijos del Dios Altísimo, dice, ¿cierto? Porque nosotros vamos a ser esos hijos espirituales, vamos a ser llamados a la presencia de Dios. Pero ¿cuál es la condición o cuál es ese requisito, ¿cierto? ¿Cuál es ese principio básico en el cual nosotros vamos a ser agregados al pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Cuál será ese? Recibir la palabra de Dios, el testimonio de que el Señor Jesucristo es el que vino a salvarnos, que Él es el Cristo, ¿cierto? Y, por supuesto, seguir los mandamientos que Él nos dio. Esta es una de las razones principales por las cuales el Señor dice aquí en la palabra, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. En el versículo 18 dice así, he aquí yo, ¿cierto? Yo y los hijos que me dio el Señor, somos por señales y presagios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es una palabra, hace poco me escribió un amigo y me preguntaba acerca de consultar a los muertos y todo este ocultismo, ¿cierto? Porque hay mucha gente que aún tiene por costumbre que quieren saber el futuro, que quieren saber quién fue el que se les perdió la plata a la casa, entonces que quieren saber por medio de una adivina de estas, entre comillas, quién fue el que les robó, ¿cierto? Que le robaron una cadena, entonces se le perdió la cadenita y entonces, no, que necesito saber quién fue el que me robó, entonces voy a ir a consultarle a la señora que lee el chocolate y todas estas cosas y entonces ella me va a decir el nombre, ¿verdad que sí? O algunos que por alguna razón se han muerto, han desaparecido y entonces vamos a consultar a la pitonisa esta, a la divina, que nos diga en dónde está pues tal persona o que nos diga o que nos haga algo para prosperar, ¿cierto? Y definitivamente el Señor dice que Él castiga fuertemente todo este tipo de prácticas que la gente tiene por costumbre hacer, ¿cierto? Y el Señor nos dice aquí claramente, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, ¿qué susurran hablando? Responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Porque la gente, en vez de ir a consultar al Señor, pedirle sabiduría al Señor, pedirle misericordia a Dios, pedirle conocimiento en la palabra de Dios, pedirle al Señor que les permita conocer a Dios cada vez más, lo que hacen es ir a consultar a los muertos, ir a consultar a sus adivinos, ir al ocultismo, ir a todas esas tinieblas que están allí, ¿cierto? Pero el Señor dice claramente, consultará a los muertos por los vivos. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La ley y el testimonio para nosotros, ¿verdad que sí? Y pasará por la tierra fatigada y hambrienta, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Tremenda palabra. Versículo 22 dice, y mirarán a la tierra. ¿Cuál tierra será que van a mirar? Y aquí, he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad
angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Verdad que sí? Quiere decir que nunca les va a esclarecer a ellos la luz, que la luz que es nuestro Señor Jesucristo nunca va a venir para estas personas, porque aún siguen consultando muertos, aún siguen en tinieblas, porque aún la ley y el testimonio no están con ellos, porque desecharon la palabra de Dios, porque aún siguen con un velo puesto, ¿cierto? Pero ¿por qué siguen con todas estas cosas cuando la palabra de Dios dice, y mirarán la tierra? ¿Cuál tierra será que van a mirar de lejos? La tierra espiritual, porque cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, por supuesto que todos vamos a ser resucitados, ¿cierto? Todos vamos a ir a la presencia de Dios, tanto los muertos como los que aún estemos, si el Señor permite que cuando Él venga aún estemos vivos, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que todos vamos a ir a Él, pero unos para vida eterna y otros para condenación. Otros van a ser condenados. Entonces, definitivamente todas estas cosas nos tienen que poner a pensar a nosotros y reflexionar en nuestro corazón, ¿verdad? Reflexionar en nuestro corazón si lo que nosotros estamos haciendo nos está llevando a nosotros a la luz. Si de verdad la luz está en nosotros o aún hay tinieblas o aún tenemos velo puesto en nuestro corazón, ¿cierto? Si aún tenemos ese corazón incircunciso, como dice la palabra de Dios, si aún no tenemos ese corazón dispuesto, un corazón de carne, corazón abierto a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Juan 8, 42, 47. Dice así la palabra de Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y la misma palabra nos responde, ¿cierto? El mismo Señor Jesucristo les dijo, ¿por qué era que ellos no podían entender el lenguaje? ¿Cuál era esa razón principal por la cual ellos no podían entender? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Era una prohibición para ellos, ¿cierto? Para ellos no les era permitido, no les es permitido, pero ¿por qué no les es permitido? Por ese orgullo, por ese ego, por esa arrogancia en sus corazones de no recibir la palabra de Dios, de no recibir el testimonio de Dios, ¿cierto? El testimonio de que el mismo Señor Jesucristo era aquel Dios que iba a venir a salvarnos. Y mire lo que dice la palabra de Dios acá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es una palabra bien fuerte porque, bueno, definitivamente, como dice el Señor, que Él iba a poner un poder engañoso y pues ante esas cosas uno no puede hacer nada, ¿cierto? Lo único que nosotros podemos hacer es predicar la palabra de Dios porque no sabemos, en definitiva, quién esté ordenado para salvación y quién no. Nuestro único propósito es predicar la palabra de Dios a toda lengua y nación, hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Tiene que llegar la palabra de Dios. Ya el Señor tendrá sus escogidos o estaremos nosotros dentro de sus escogidos, ¿verdad que sí? Entonces, sigamos miremos lo que dice el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mentiroso, dice el Señor, ¿cierto? Es mentiroso, es padre de mentira. Y el Señor les decía, y a mí porque digo la verdad no me creéis, ¿cierto? Porque es que hay un espíritu de incredulidad, había una incredulidad terrible por parte de ellos. Y el mismo Señor Jesucristo nos está llevando a nosotros a pensar que todo aquel que es incrédulo en estas cosas, el Señor les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque si no creéis que el Señor Jesús es el Padre, entonces son del otro Padre. Y el Señor les está diciendo claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Dice, porque no me creéis, porque no le estaban creyendo al Señor Jesús. Había una incredulidad terrible por parte de ellos. ¿Cierto que sí? Dice la palabra de Dios en el versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto
no las oís vosotros, porque no sois de Dios, dice el Señor, ¿cierto? Y me salta a mí una pregunta también, porque definitivamente nosotros a veces leemos la palabra de Dios y nosotros decimos, sí, muy linda la palabra, ¿cierto? Este versículo es tremendamente porque les estaba hablando a los judíos, ¿cierto? Les estaba hablando a los fariseos, aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Pero mire lo que el Señor termina diciendo en el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué no? Porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en ese escenario, ¿cierto? En ese escenario frente, cuando la palabra de Dios nos pone a nosotros en ese escenario del Señor Jesucristo con los fariseos y les estaba diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque no escuchan la palabra de Dios, porque no le creen a la palabra de Dios. Y cuando nosotros traemos esa enseñanza a la vida de nosotros, a la vida actual, ¿en qué punto estamos nosotros entonces? Si nosotros no estamos siguiendo la palabra de Dios, ¿en qué punto estamos nosotros entonces? Estamos en el mismo punto de los fariseos. Estamos en el mismo punto en el cual el Señor les estaba diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque no siguen la palabra de Dios, porque no la oyen, porque no la siguen, porque no la creen. Ustedes son incrédulos a lo que el Señor les está diciendo. ¿Cierto que sí? Por eso nosotros, la palabra hoy es de una amonestación de parte de nuestro Señor Jesucristo a que sigamos la ley, a que sigamos el testimonio, de que prestemos atención a la palabra que se ve predicada hoy y que el Señor no sea, que el mismo Señor Jesucristo sea redarguyéndonos a nosotros de todo pecado, de toda iniquidad, porque hay muchas cosas de nuestra vida que nosotros debemos cambiar. Hay muchas cosas aún nosotros que aún seguimos enredados en lo mismo, enredados en lo mismo. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de eso. ¿Qué es en lo que nosotros estamos enredados hoy en día todavía? Mentira, engaño, ¿cierto que sí? Incredulidad, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que cambiar, ¿cierto? Aún seguimos odiando a nuestros hermanos, aún seguimos matando. La palabra de Dios dice que tenemos que limpiar, limpiarnos de envidias, de engaños, de todas esas cosas. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, pero definitivamente nosotros tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que analizar qué es lo que está pasando con nosotros hoy en día. ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi posición frente a la palabra de Dios? ¿Cierto? Y si el Señor me dice a mí que no mienta, pues ya no hay que mentir más. ¿Cierto que sí? Si el Señor me dice a mí que todo el que aborrece a su hermano es homicida, pues yo ya no quiero ser un asesino más. Yo no quiero odiar más a mi hermano. ¿Cierto? Yo no quiero odiar más a la persona. Yo no quiero tener más orgullo en mi corazón de no recibir la palabra de Dios como tiene que ser. ¿Verdad que sí? Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3, 13, 17. Nosotros hoy en día tenemos, mire, ojalá nosotros pudiésemos pensar más en las cosas espirituales. Ojalá nosotros pudiéramos darle el lugar que le corresponde al Señor en nuestra vida, ¿cierto? Que debe ser el primer lugar en todo, en toda nuestra vida, el primer lugar para nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? Debemos darle el primer lugar a Él, debemos concentrarnos más en las cosas espirituales y dejar ya tanta carnalidad en nuestra vida. Debemos darle más prioridad a las cosas espirituales, porque el Señor siempre nos quiere llevar a nosotros a las cosas espirituales, no a las cosas de la carne. ¿Cierto que sí? Miremos lo que dice 2 Corintios 3, 13, 17. Dice así la palabra de Dios. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Verdad que sí? Dice el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hasta el día de hoy hay un velo puesto en el corazón de ellos. Eso es lo que yo les decía. Hay que tener un corazón ya dispuesto a las cosas del Señor. Hay que quitar ese prepucio del corazón, ¿cierto? Tenemos que limpiar nuestro corazón, quitar esa coraza
de nuestro corazón para poder recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, mire hasta donde nos lleva a nosotros la Escritura, ¿cierto? Hasta donde nos lleva a nosotros la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque dice claramente también que ese velo está puesto hasta el día de hoy, o sea que esa palabra aplica hasta el día de hoy, esa palabra siempre va a ser actual, la palabra de Dios es para siempre, ¿cierto que sí? Porque el Señor ha puesto un velo, claro que sí, dice, pero ese velo también representa también incredulidad, ¿cierto? Incredulidad, representa idolatría, ¿cierto? Recordemos qué significa la idolatría. Idolatría significa desobediencia, rebelión ante las cosas del Señor. Eso es lo que representa, de cierta manera, la idolatría. Hay veces que nosotros en la iglesia, o nosotros que decimos ser cristianos, ¿cierto? O nos hacemos llamar cristianos o hijos de Dios, pero aún seguimos en idolatría, en muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Idolatría no solamente es arrodillarse ante una estatua, ante una imagen. Idolatría es rebeldía o desobediencia al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué aún seguimos nosotros en esas cosas? ¿Por qué aún nuestra vida no ha cambiado? ¿Cierto? Debemos nosotros cambiar todas estas cosas. Estábamos en el 2 Corintios. Bueno, leamos Gálatas 5, 19, 21. Porque como les decía, Gálatas 5, 19, 21. Como les decía, nosotros ya tenemos que cambiar nuestra vida. Nosotros tenemos que definitivamente dejar tanta carnalidad. Debemos dejar nosotros debemos dejar tantas cosas en la carne y debemos ya poner nuestros ojos en las cosas espirituales. Miremos lo que dice Gálatas. Gálatas 5, 19, 21. Dice así la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Hay una amonestación del Señor hoy. Hay una amonestación fuerte de parte de nuestro Señor Jesucristo a dejar todas estas cosas. Cuando la palabra de Dios habla de disensiones, especialmente hablando de disensiones, no sé si de pronto las personas que nos escuchan tengan claro el concepto de qué es disensiones. No sé si alguien sabe qué es disensiones, ¿no? ¿Todos tenemos claro el concepto de disensiones? ¿Qué es una disensión? No, señor. Bueno, disensiones, les voy a explicar un poquito. Disensiones dice que es una falta de acuerdo entre dos personas o una falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Eso dice la palabra de Dios, eso dice que es una disensión. De eso nos está a nosotros enseñando la palabra de Dios. ¿Qué es una disensión? Entonces, cuando nosotros decimos que es una falta de aceptación en una situación, nosotros tenemos que analizar esto. Hay veces que nosotros tenemos tanto orgullo en nuestro corazón que no le damos la razón a nadie. Es así de sencillo. Mi mamá, yo me acuerdo que me decía, en algún momento yo era de cierta manera tan soberbio y era tan orgulloso que yo no me gustaba dar la razón. No me gustaba dar la razón. Y mi mamá me decía, pero definitivamente, hijo, usted la que no la gana la empata, me decía, pero no pierde una, ¿no? Y le decía, no, madre, yo no pierdo una, no me gusta perder. Y no es así, no tiene por qué ser así. Esto se trata de la palabra de Dios. Esta enseñanza es para esto. Porque el Señor nos está diciendo que tenemos que ya dejar tantas disensiones, ¿cierto? Que debe haber humildad en nuestro corazón. Hay veces que nosotros tenemos tanto orgullo que nosotros no le damos la razón a nadie. Y no, o sea, si yo peleé con esta persona, pues que venga ella y me pida disculpas. Ella fue la que me ofendió. Él fue el que me ofendió, pues que venga aquí y me pida disculpas, ¿cierto? Cuando es tan fácil decir a esa persona, mire, disculpe.
No sé si a ustedes les ha pasado. Hay ocasiones en las que uno va manejando, por ejemplo, en el carro, y llega de pronto y uno sin querer, digo, sin querer, se le atraviesa a alguien, porque a veces el retrovisor no le da a uno espacio, no le da margen a uno, y se atravesó por algún momento. Y la persona que se le atravesó se le pasa y le baja el vidrio, y mejor dicho, y lo insulta, le dice cosas, o ya mejor dicho, ya está que mejor dicho, que se lo come con la mirada, y dice, y a veces uno dice, qué pena, discúlpeme, automáticamente la persona, ¡pum!, se baja. Automáticamente la persona se baja. Y es ahí cuando nosotros tenemos que analizar todas estas cosas. Es ahí cuando nosotros decimos, definitivamente la humildad en una persona desarma al que sea. Desarma en una situación, la humildad es la mejor arma que podemos tener para una pelea. Es la mejor arma que podemos tener para una situación, en un enfrentamiento con otra persona, en una pelea, en un disgusto, en cualquier cosa, en cualquier cosa. Aquel que tiene el arma de la humildad es la persona que gana en ese momento, se los aseguro. Pero nosotros no hacemos uso de la humildad, ¿cierto? Nosotros no hacemos uso de la humildad, por el contrario, nos gusta es la pelea, nos gusta es el crear, el echarle fuego a las cosas, cuando debería ser todo lo contrario. A veces en nuestras peleas con nuestras parejas, la mayoría de las rupturas matrimoniales o de las rupturas de pareja o las rupturas de tantas situaciones que nosotros tenemos, de relaciones, es por la falta de humildad, ¿saben? Si nosotros ni siquiera tuviésemos humildad para decirle a otra persona, olvidar lo que pasó, no es que esa persona me ofendió, y tenemos por costumbre algunas veces decir, sí, yo también perdono, pero no olvido, decimos, ¿cierto? Eso es tenemos por mucha costumbre decir todas estas cosas. Yo perdono, pero no olvido. Cuando no debería de ser así. Si el mismo Señor dijo, yo perdono, ¿cierto? Te perdono eh, dice que Él nos perdonó y Él ya no se acuerda ni siquiera de nuestros pecados, ¿cierto? Pienso yo para acordarme de algo que alguna persona hizo en algún momento por mí. ¿No? Debemos tener humildad, ¿cierto? Y dejar tantas disensiones, dejar tanta contienda, dejar iras, celos, pleitos, enemistades. Bueno, dice el Señor, sigamos acá, dice la palabra de Dios y... bueno, les hablaba, decía, enumeramos todas estas cosas porque hay una razón principal que nosotros tenemos que pensar. ¿Y por qué dejar todas estas cosas? Mire lo importante que es esto del Señor, lo que está diciendo. Dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Hay una amonestación de parte del Señor. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la palabra de Dios? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. ¿Cierto que sí? Y entonces, ¿en qué posición estamos nosotros frente a aquello que nos enseñó el Señor ahorita cuando Él estaba frente a los fariseos y les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo por causa de su incredulidad? Porque Él les estaba diciendo, yo soy el Cristo y ustedes no siguen mi palabra, ustedes no escuchan mi palabra. ¿En qué posición estamos nosotros aquí? En la misma posición. Estamos en la misma posición. Y aquellos que practican todas estas cosas, ¿cierto? No heredarán el reino de Dios. Y si no heredarán, y si la palabra de Dios nos está diciendo que no heredarán el reino de Dios, entonces, ¿qué es lo que van a heredar? Un reino de oscuridad, un reino de castigo. Me imagino yo que heredarán, por supuesto, que el lago de fuego, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice algo. Hay solamente dos cosas: la vida eterna y la condenación. No hay más. Unos para vida eterna, otros para condenación. Y está el castigo eterno, el lago de fuego. Allá van a ser echados todos aquellos que no recibieron la palabra de Dios.
porque si no heredaron el reino de Dios, allá van a ser echados, no hay otro lugar a donde ir, o al reino de Dios o a las tinieblas, no hay más. Aquí no hay limbo, aquí no hay un lugar intermedio, aquí no hay como en la cárcel que hay varios patios y uno puede pagar para que lo pasen de patio y pueda estar en una mejor situación. Aquí no la hay. Las cosas del Señor son serias. Las cosas del Señor son serias. O es castigo o es salvación. Es así de sencillo, es así de simple. O te vas con el Señor o te vas para el infierno o te vas para el lago de fuego. Allá vas a ser echado junto con el diablo y todos los que lo siguieron a él. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. El velo se quitará, dice el Señor. Hay una promesa de parte del Señor, porque el Señor, así como castiga, también nos da a nosotras una esperanza, nos da a nosotros, pone en nosotros esa fe, ¿cierto? El Señor Jesucristo es la fe. El Señor Jesucristo es la fe. Y así como Él nos da a nosotros, nos enseña en las cosas que nosotros debemos de pensar, de no ir a caer en ese pecado, en ese castigo, el Señor también nos da una esperanza. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo el velo se quitará. El versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, dice. Allí hay libertad. Allí hay libertad. Vayamos a Juan 8, 31, 36. Porque solo por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros hallamos libertad. ¿Libertad de qué? ¿Cuál será la libertad que el Señor nos está enseñando aquí? La libertad que el Señor nos está enseñando es la libertad del pecado, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay una exhortación fuerte aquí de parte de nuestro Señor a seguir la palabra de Dios, a permanecer en ella, para que realmente podamos ser llamados discípulos del Señor, ¿verdad? Versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Porque solo por medio de nuestro Señor Jesucristo hay libertad. No hay libertad por medio de absolutamente nada más. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente hace falta decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Chévere, yo creo en el Señor Jesucristo. Hasta ahí. No, dice, la palabra es clara. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. O sea que hay que seguir escudriñando, hay que seguir creyendo en la palabra, ¿cierto? Hay que seguir ahondando cada vez más, creyendo en el conocimiento, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Siguiendo los mandamientos de nuestro Señor, cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor, ¿verdad que sí? Bueno, miremos qué dice por acá también la palabra en Hebreos 10, 28, 30. ¿Alguien la quiere leer? ¿Alguien quiere participar? De pronto alguien quiere leer. Amén. Gracias, Gracielita. Señor Jesucristo la bendiga. El Señor me los bendiga a todos. Buenas tardes y buenos días. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 10, 28, 30. 28, 30. Sí, La señora. palabra del Señor dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que
Pisiotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Sí, hasta el 30. Ajá. Sí, está bien, hasta ahí está bien. Muchas gracias, Gracelita. Señor Jesucristo la bendiga. Amén. Entonces, claro, ¿no? Porque lo que hemos venido hablando acerca de la ley, si la palabra de Dios o lo que dicen algunos que es que no, es que la ley de Moisés ya quedó abolida. No, ya la ley ya no tenemos, ya no estamos bajo la ley, ya la ley quedó allá y eso ya murió, eso ya nosotros no tenemos que seguir la ley. Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. Si la ley ya no está vigente, entonces ¿por qué esta palabra? ¿Cierto? Tremenda palabra, porque el Señor nos está diciendo claramente que el que viole la ley tiene que morir irremisiblemente. Y si dice que el que muere irremisiblemente, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Y que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Cuánta incredulidad hay en la gente hoy en día, ¿cierto? En el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, dice el Señor. Conocemos pues al que dijo, mía es la venganza. No sé si ustedes han visto o han escuchado muchas veces que hay cuánta gente no dice, no, déjalo que definitivamente el Señor cobrará venganza por mí. No se preocupen que el que la hace la paga y el Señor no se queda con nada, entonces el Señor le va a cobrar venganza. No, esa venganza no habla aquí. La palabra de Dios no está hablando de esas cosas. El Señor está hablando aquí claramente de pisotear el nombre de Dios, ¿cierto? Aquel que tuviera por inmunda la sangre del pacto. Es aquel que no cree en la palabra de Dios, aquel que no sigue los mandamientos de Dios, aquel que no cree el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ese es el que va a hacer la venganza, porque en aquel momento los que van a ser resucitados para salvación y los que van a ser condenados, es ahí donde habla la venganza del Señor, porque creen que se van a salir con la suya, porque creen que andan la vida simplemente por su propia cuenta y no va a pasar nada, pero va a llegar un momento en la vida en que se van a cumplir los días de su vida aquí en la tierra y van a tener que ir a juicio. Van a tener que llegar allá a la presencia de Dios y van a tener que rendir juicio ante el Señor, ¿cierto? Y el Señor, por eso la palabra de Dios dice, el Señor juzgará a su pueblo, absolutamente a todos los va a juzgar. Hay un juicio para todos, mis hermanos. Hebreos 3, 12, 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿cierto? Tengamos presente esta palabra, mis hermanitos. Tengamos presente hoy esta amonestación de parte de nuestro Señor Jesucristo y examinemos nuestro corazón. Miremos que no haya un corazón malo de incredulidad, ¿cierto? A la palabra, a lo que el Señor nos está diciendo hoy, sino que juzguemos con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Juzgar por medio de la palabra de Dios, juzgar con la palabra de Dios en la mano, si no hay un espíritu de incredulidad en nosotros. Porque ese espíritu de incredulidad, esa incredulidad que hay ahí, dice, ese corazón malo, es lo que nos aparta a nosotros de Dios. La palabra nos lo está diciendo. Antes, dice la palabra de Dios, versículo 13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día, mis hermanitos, es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Pongamos en práctica ese ejercicio de exhortarnos los unos a los otros con amor y mansedumbre, ¿cierto? Pero exhortémonos, amonestémonos, ¿cierto? Si hay alguno que está haciendo algo malo, digámosle con amor y con mansedumbre, como dice la palabra de Dios. Llamemos a esa persona y digámosle, mire, usted está haciendo esto mal, ¿cierto? A eso somos llamados los pastores, a predicar la palabra de Dios, a amonestarnos, no solamente a ustedes, sino a nosotros también,
porque nosotros como pastores también, esta palabra llega a nosotros también. Esta palabra es primeramente para nosotros. Yo no puedo enseñar algo que no ha llegado a mi vida primero, ¿cierto? Algo en lo cual yo no he sido enseñado, ¿cierto? Si el Señor me está enseñando a mí esta palabra y me está diciendo que nos exhortemos los unos a los otros, ¿cierto? Y que me revise si es que hay un corazón malo de incredulidad en mí, por supuesto que yo tengo que hacerle caso al Señor, porque el Señor me está amonestando a mí hoy y nos está amonestando a ustedes también hoy. Y la palabra de Dios dice que examinémonos y que nos amonestemos unos entre otros para que no caigamos en el error, para que nosotros podamos reprender estas cosas y podamos generar un cambio en nuestra vida, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, entre tanto que se dice hoy, o sea, hoy mis hermanitos, hoy es el día en que nosotros, cada día, hoy, cada día nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de exhortarnos los unos a nosotros. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que no haya un corazón duro entre nosotros, que no haya ese corazón incircunciso, Señor. Un corazón incircunciso de no recibir la enseñanza y la amonestación de parte de nuestro Señor Jesucristo y la amonestación entre nosotros. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Con tal, dice, somos partícipes con tal, es decir, que hay una condición, ¿cierto? ¿Cuál es la condición? Dice, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos lo que hemos hablado en algún momento, que nosotros, ¿cierto? Decimos estar en Cristo Jesús y nosotros siendo hijos de Dios, nosotros tenemos una carrera que correr, pero esa carrera nosotros tenemos que, desde el principio hasta el fin, correrla con la misma convicción, ¿cierto? Tenemos que retener siempre la palabra de Dios durante todo este caminar, los mandamientos de Dios. Tenemos que ir desde el principio hasta el fin con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y en ese caminar debemos nosotros examinarnos, amonestarnos, para que no desviarnos del camino, para que finalmente podamos llegar a la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído le provocaron. ¿A quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Recordemos qué sucedió en aquel momento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor los sacó de allá del pueblo, ¿cierto? Los sacó de Egipto, ¿cierto? Pero aún así provocaron a ir al Señor. Lo provocaron porque el Señor los sacó de allá, les dio comida, les dio agua, estaba con él, les dio calor, les dio fresco, ¿cierto? En la nube, todo el tiempo, detrás, delante de ellos, les daba maná, pero aún así lo provocaron. Y apenas Moisés se fue a recibir la palabra de Dios, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Ahí mismo se fueron y hicieron un becerro y lo idolatraron y cambiaron la verdad de Dios por una vaca, un becerro ahí. Entonces, la Señor nos está amonestando fuertemente y nos está diciendo a nosotros por medio de esta enseñanza que no hagamos lo mismo, ¿cierto? Que no vayamos en pos de otras cosas, sino que llevemos siempre las cosas a lo espiritual, que pongamos el primer lugar siempre a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, para que nuestra vida pueda cambiar, para que hallemos salvación delante de Él. Dice en el versículo 17, ¿y con quienes estuvo disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Dice la palabra de Dios en el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Ven? De incredulidad. Es tremenda esta palabra, mis hermanitos, tremenda palabra porque así como el Señor nos dice a nosotros que no debemos tener, que tenemos que
revisarnos a ver si es que hay un espíritu de incredulidad a no seguir la palabra de Dios, a no obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Porque, como dice en Primera de Tesalonicenses, dice que así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu, ¿cierto? Eso está en Primera de Tesalonicenses 4:7. 7:8, si quiere lo leemos. Primera de Tesalonicenses 4:7-8 dice la palabra de Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Porque nosotros decimos creer en Dios, decimos ser hijos de Dios, decimos seguir los mandamientos de nuestro Señor, pero aún seguimos en tantas cosas como las que nombramos ahorita, por ejemplo, ¿cierto? Porque no nos llamó nosotros el Señor a inmundicia, nos llamó fue a santificación. Y es un ejercicio que tenemos que hacer cada día, de limpiar nuestro corazón, de limpiarnos de tanta cosa que nosotros tenemos, ¿cierto? Para que podamos finalmente decir que el Espíritu Santo está en nosotros. Es la única manera en que el Señor nos da esa garantía, ¿cierto? Limpiándonos de todas estas cosas. El Espíritu Santo mora en nosotros. En Hebreos 12:27-29. Dice la palabra de Dios así. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, dice el Señor, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, escuchen esto, nuestro Dios es ¿qué? Es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. A veces es muy fácil para nosotros predicar amor, ¿cierto? Predicar, no, tranquilo, mi hermano, usted no se preocupe que sí, usted es envidioso, es mentiroso, usted está en idolatría. Pero si usted ya fue predestinado para salvación, pues así va a ser, usted va a ser salvo. No, así no son las cosas. Porque si usted aún sigue en esas cosas, quiere decir que usted fue predestinado, sí, pero para condenación. Eso sí dice la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Porque la palabra de Dios es clara. Nosotros como tal tenemos que fijar las cosas en las cosas. Tenemos que fijar la mirada en las cosas inconmovibles. ¿Cuáles son las cosas inconmovibles? Significa las cosas espirituales, ¿cierto? Esas son las cosas que son inconmovibles, ¿cierto? Y ya tenemos que dejar de pensar en todas estas cosas físicas, carnales. Y dice la palabra de Dios que si nosotros recibimos un reino inconmovible, tengamos gratitud, al menos por gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios. Si nosotros tenemos el convencimiento de que vamos a recibir la vida eterna, si nosotros tenemos el convencimiento, mis hermanos, de que vamos a recibir un reino, de que vamos a ir al reino de Dios, de que vamos a ir a la vida eterna con nuestro Señor Jesús, pues agradémosle a Dios. Sirvámosle a Dios con agradecimiento, como dice la palabra de Dios. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud que tenemos, sirvámosle a Dios con amor y con reverencia, con respeto al Señor. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos temor del Señor, mis hermanos, tengamos temor del Señor. Que en nuestra vida haya un cambio, pero un cambio hacia las cosas espirituales, un cambio hacia creer cada vez más en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo me los bendiga. Les quedo debiendo más adelantico para que estudiemos en la próxima prédica, estudiemos un poquito más acerca de Pablo. Más adelantico hacemos un estudio bien bonito acerca de Pablo y qué era lo que creía Pablo, porque Pablo... Mucha gente dice, no, es que en las escrituras o en las cartas de Pablo siempre se habla del Padre y del Hijo, del Padre. No, Pablo siempre predicaba a un único Dios y Salvador. Él siempre predicaba era al que había un único Dios, no hay más. Pablo siempre predicaba era las cosas
de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre era a las cosas que nos llevaban a pensar en un solo Dios. Eso era lo que predicaba Pablo. Más adelantico, si el Señor lo permite, hacemos un estudio de el misterio oculto ahí, ¿cierto? Hay un misterio de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía Pedro, las cosas que habla Pablo son un poquito difíciles de entender. Pero no son difíciles de entender, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a hacer entender la palabra de Dios. Y Él es el que nos va a dar a nosotros redarguir y que nos va a enseñar a nosotros qué era lo que hablaba Pablo. ¿Verdad que sí? El Señor Jesucristo me lo bendiga.